Hola a todos, bienvenidos a un nuevo miércoles de Data Soul Podcast, bienvenidos a un nuevo episodio. Hoy tenemos una nueva invitada y esta invitada ya la habíamos conocido un poco, la habíamos visto en redes, pero nos llegó como una postulación, por decirlo así, al formulario que tenemos. Esto también es una mención por si quieren ser parte de uno de los episodios, aún no los hemos contactado, que se puedan también inscribir por ahí, está en el Linktree que tenemos del podcast. Y me gustó mucho la historia o el tema principal del cual vamos a hablar en este episodio, que fue nuestra invitada la que lo propuso, porque siento que esto es como común para las tres que estamos acá en el episodio de hoy. Como que estar en tecnología nos dio algo, ha sido una gran oportunidad y siento que hemos tenido muy buenas oportunidades también por estar en este medio. Así que para iniciar, le doy la bienvenida a Vale y a Luisa, nuestra invitada del día de hoy. Hola, buenas tardes, muchas gracias. Bueno, y para iniciar, aunque tenemos la descripción de Luisa, siempre nos gusta que la invitada se pueda presentar y que nos pueda contar un poco de qué hace, cuáles son sus hobbies, qué, cómo hizo para llegar a Tech o qué es lo que más le motiva de estar en este mundo Tech. Gracias. Bueno, yo actualmente soy ingeniera de datos senior para Nivea. Soy colombiana, pero desde hace 5 años radico en Ciudad de México. Tuve la oportunidad de salir del país por una beca de maestría de investigación de CONACYT, que es como el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología de México. A mí me encanta el mundo de los datos porque creo que conoces tantos lugares o tantas empresas y que le dan sentido a lo que tú haces en tu cotidianidad, que me gusta mucho dedicarme a esto. De mis hobbies me gusta ir a hacer pilates. Era muy team jugar baloncesto durante la universidad, luego pertenecer al equipo de básquet para ir a Juegos Nacionales, ir a CrossFit y todo eso. Pero después de un tema de salud me descubrí otra gran pasión, que era el tema de salud hormonal femenina, del cual ahora estudio y me gusta compartir con más mujeres que no conocemos muy bien cómo funcionamos, pero sí tenemos varios problemas ahí en el camino. Entonces, es una de mis grandes pasiones. Tengo 2 perritos que adopté durante la pandemia. Una de ellas es mexicana y vive en Colombia con mis papás. Eh, es como lo que más me gusta hacer. Me gusta salir mucho con mis amigas. Soy de escucharlas, platicar, hablar sobre planes futuro. Entonces, tengo muy buenas amistades y creo que eso es lo que más me gusta hacer. Me llama la atención, dale, vale. No quería preguntar acerca de cómo fue el journey para trabajar como en datos, ¿cierto? ¿Qué fue lo que estudiaste? ¿Cómo fue conseguir tu primer trabajo? Bueno, esto fue todo un proceso. Yo soy ingeniería de sistemas en la Universidad de Cundinamarca en Colombia y cuando estoy en mi último semestre se da la oportunidad de ir a intercambios, pero la universidad no da un rubro económico por esto. Entonces, solo en el último, yo me presenté de 3 intercambios: a la Universidad del País Vasco en España, a la Universidad de Minas Gerais en Brasil y a la Universidad Autónoma de Tamaulipas en México, pero en las tres me admitieron, pero solamente para México daban un apoyo económico. Entonces vine a México a cursar un intercambio y estando en una pasantía de investigación fue que sucede el tema de que conozco que profesores se dedicaban a temas de redes neuronales convolucionales y yo, ¿qué es eso? O sea, ¿cómo se come? ¿Es del cerebro? ¿Nos escanean? O sea, para mí era así un tema súper random. Y ahí empieza mi curiosidad por saber qué era. Me ofrecen la oportunidad de postularme a una beca de maestría y durante la maestría empiezo a conocer temas de Machine Learning, inteligencia artificial, que no lo había visto durante mi carrera. Ahí también tengo la oportunidad de trabajar eh, paso una convocatoria no sé si ustedes han escuchado Torre.ai, que es la plataforma de Alexander Torrenegra para buscar trabajo. Ellos tuvieron un programa en el 2021 que se llama Torre Access. Y ahí yo entré a esa convocatoria y para mí fue conocer el mundo empresarial y con el mundo de la tecnología. Y ahí fue donde conozco el mundo de los datos ya más de cerca y ya más aplicado a negocio. Entonces, ¿qué estudio ahí? Empiezo a enfocar todo lo que veía en mi maestría en temas de cómo es un tema de datos en empleabilidad y empiezo a ver perfiles.
Mi primer trabajo fue en temas de consultoría para una empresa que se llama BlueTap, que es de IBM, y es mi primer trabajo en Ciudad de México. Entonces hacemos consultoría de negocio y empiezo con temas de banca. Entonces, algo que hice durante ese proceso, ya venía haciendo una maestría, pero para un tema de empleabilidad, porque mi maestría fue en investigación, el tema de empleabilidad fue aprender cosas de, ahí me tienen tomando cursos en Platzi, tomando cursos en Udemy, viendo sobre plataformas de nube, temas más técnicos de especialización, practicar para entrevistas técnicas, y mucho de esto lo aprendí gracias al programa de Torre Access. Ahí conozco como a un mentor, creo que ustedes lo tuvieron en un podcast que se llama David Cardoso, y él es mi mentor y él me empieza a explicar cómo es el mundo profesional. Entonces ahí empieza mi carrera como ingeniera de datos junior. Tengo varias preguntas, pero quiero enfocarlo también a el tema que propusiste para este episodio, que fue como las oportunidades que tenemos ahora que estamos en tecnología. ¿Qué fue lo que te motivó inicialmente a estudiar ingeniería en sistemas? Wow, es una gran historia porque mi papá, él siempre se dedicó de forma empírica a temas de computadores. Entonces yo recuerdo mucho desde chiquita ver computadores en la casa porque o él los vendía o los reparaba o como que le cacharreaba como esas cositas. Entonces, desde muy chiquita yo decía, yo quiero ser ingeniera. Y no sabía qué significaba eso, pero mi papá decía, ay, qué linda, quiere ser ingeniera. Entonces era como que le motivaba que estuviera en ese mundo. Ya cuando salgo de la universidad, yo quería estudiar como temas ambientales, pero como que por ese lado no se dio. Y mi papá dijo, pues estudia ingeniería de sistemas. Y yo dije, bueno, pues no, no me quita nada verlo. Cuando estuve en la carrera, pues donde estudié, éramos poquitas chicas, pero todas las chicas eran muy buenas. Entonces, como que eso me gustaba. Yo decía, ay, mira todo lo que podemos hacer. Y tuve una profe que ya viajaba mucho. O sea, como que iba a varios lugares del mundo, que no, que estuvo en Turquía y estuvo en España. Y yo decía, wow, o sea, estudiar esto me permite a mí hacer este tipo de cosas. Entonces, a mí me motivaba como que ver que lo estaban haciendo y empezar a estudiar más sobre la carrera. Entonces ahí fue como mi primera inspiración y amor por estudiar ingeniería. Pero te quería preguntar si, pues bueno, siempre quisiste estudiar ingeniería, ¿cierto? Pero es muy diferente uno estudiar una ingeniería ambiental a una ingeniería de sistemas, ¿cierto? Las ingenierías de por sí son muy diferentes porque nosotras estudiamos telecomunicaciones y es muy diferente a la de sistemas, o sea, sí Sí, hay bastante total. diferencia. Entonces, no sé si en algún momento cuando te graduaste o pues ahorita que ya estás trabajando, que ya tienes como claro qué es lo que estás haciendo, en algún momento pensaste como no, hubiera estudiado otra ingeniería, hubiera estudiado como otra cosa, o has repensado de tal vez eso, porque como decías, a mí también me pasó, yo dije, no voy a estudiar cualquier ingeniería, cualquiera que yo vea por ahí, pero cuando uno sale uno realmente ves como, uy, hubiera sido chévere como para ese trabajo que estoy haciendo si yo hubiera estudiado como esta otra cosa, si yo hubiera salido como con estos otros conocimientos y no estuviera acá con un curso dándole para poder entenderlo. Sí, total. O sea, creo que desde mi perspectiva de vida era como, ¿cuáles son las oportunidades que tienes? Y en ese momento la única oportunidad que tenía era estudiar en la Universidad de Cundinamarca y en Fusagasugá. Entonces era como, bueno, ¿qué carreras hay? Entonces hay ingeniería electrónica, ingeniería de sistemas, ingeniería, eh, no me acuerdo cuál era la otra, o zootecnia, porque pues mucho se dedican al agro. Entonces yo electrónica decía, no, eso es como mucho circuitos y cosas así, eso no me llamaba la atención. Entonces ya quedaba por descarte sistemas. Y cuando yo estudié la carrera, vimos muchas cosas, no como que ahorita yo veo que los chicos salen con una cosa súper especial de estudian ingeniería en ciencia de datos y saben sobre ciencia de datos y todo. Mientras que en el caso mío fue todo lo contrario, yo vi cosas de redes de comunicaciones, robótica educacional, vi mucha matemática, o sea, como que programación vi 3 semestres y luego vi unas cosas distintas, es como que no salíamos especialistas de nada, pero tampoco habían estos modelos, esto como que te hicieran pensar en, ah, yo quiero hacer específicamente eso. A mí me sirvió demasiado haber salido del país, tener la oportunidad de la beca de la maestría, porque yo empecé a entender que habían más cosas que lo que yo había visto en la universidad. Entonces, cuando salí y lo que les dije, o sea,
algo que me llamó mucho la atención fue cuando dijeron redes neuronales convolucionales. Y yo decía, ¿qué es eso? O sea, yo nunca en la universidad lo había escuchado. Lo máximo que había escuchado era un perceptrón y hasta ahí nos habíamos quedado. Entonces, cuando dijeron eso, dije, ¿qué es? ¿Y cómo hago para yo aprender eso que sé? Y dice, bueno, yo lo pensaba, de pronto no lo voy a saber al 100, pero al menos quiero intentar saber qué es lo que se hace. Y eso me ayudó a empezar a escribir como ese camino, porque yo llevo como, desde el tiempo que llevo trabajando, las áreas de datos han cambiado. Hoy buscan muchos roles con temas de inteligencia artificial, que cuando los buscas vas a ver que son bases de modelos como deep learning, IA generativa, modelos de lenguaje extendido, grandes modelos de lenguaje, y todo eso no lo tiene como tal, decir, una carrera de ingeniería te lo da, pero lo vas mezclando. Entonces tú ves y ya creo que nosotros lo hemos visto en la carrera, tenemos compañeros que estudiaron matemática, que estudiaron física, que estudiaron estadística, acá en México hay algo que se llama actuaría. Entonces como que vemos todos estos roles y vemos cómo todos nos vamos complementando con cosas que decimos, tomamos un poquito de matemática, más un poquito de estadística, más el que le sabe a temas de sistemas, más el que le sabe a temas ya de machine learning y lo vamos complementando. Pero no era como que existiera un rol en específico, sino como que en el camino ir buscando eso que te gustaba y ver si existía una figura que estuviera haciendo eso que tú querías hacer. O bueno, a mí me pasó así. Ujú. A mí me pasa, a veces sí pensaba como que bueno hubiera sido que hubiese estudiado sistemas y no telecomunicaciones, porque Ujú. me era más útil para lo que estaba haciendo en ese momento. Pero también soy muy creyente de que todo lo que uno aprende en la vida le va a servir o lo va a aplicar. Uno no sabe cuándo, pero lo va a aplicar. Total. Y eso me pasó también como en el primer trabajo que tuve, que fue en Cuba, y que ahora no es que haga pruebas, pero sí me ayudó mucho a desarrollar como todos esos escenarios posibles de un desarrollo que yo estoy haciendo, qué cosas pueden fallar, qué cosas tengo que probar, y eso me ayuda mucho como a identificar errores muy rápido. Incluso Sí, errores que yo digo, porque yo descubrí esto y ahora cómo lo voy a solucionar, pero me ayuda bastante como a poder desarrollar esa habilidad. Entonces sí siento que las cosas que uno va aprendiendo en el camino, que a veces no les ve como esa relación, al final sí le pueden servir para aplicarlo en algún proyecto en el que esté. sí, total. Yo no sé si ustedes han escuchado como esta charla que dio el fundador de Apple y dice que siempre se unen los puntos hacia atrás y que él inventó la caligrafía de Apple, de sus Macintosh, porque él había tomado un curso de caligrafía. Entonces yo también creo lo mismo. Yo creo que lo que hoy estás estudiando, lo que tú estés cursando, trata de que sea tan divergente que eso te va a permitir adquirir nuevos skills, que cuando vayas hacia adelante dices, uff, qué bueno que no solamente me casillé en seguir en el punto A, B y C, sino que tomé esto que estaba súper aislado porque esto me dio una perspectiva que ahora en el futuro puedo ver cosas de una forma distinta. O sea, tú lo dijiste ahorita, yo puedo hacer pruebas desde ya y de pronto alguien que ya esté en el mundo dice, ¿cómo se hacen pruebas? ¿O por qué Laura sabe hacer pruebas? No, es que Laura fue a Cuba. Entonces, todas esas cosas te van sumando hacia adelante. Sí, y siento que también es una ventaja que tenemos nosotras que estamos en el área de datos, que eso es como cuáles son de esos beneficios o de esas cosas buenas que nos ha traído estar en tech, y es que en el área de datos específicamente se puede aplicar a muchas cosas, no simplemente se aplica, no sé, a bancos o cosas así, sino que en cualquier negocio, por muy chiquito que sea, si tú tienes datos se puede hacer algo. Incluso en el supermercado de la esquina, yo puedo hacer sistemas de recomendación para ver qué promociones puede sacar el señor del supermercado. Entonces, es como un campo muy amplio de aplicación, y sobre todo ahora que está la inteligencia artificial y que también se está aplicando a muchas cosas. Sí, total. Y unido a eso, quería preguntarte también como de lo que nos contabas en esa descripción para el episodio, sobre qué puertas has visto que te abrió el estar en el mundo de la tecnología. Sí, yo soy una fiel creyente que la tecnología es como esta rama de trabajo que te permite romper el ciclo de la pobreza en una sola generación o de la escasez en una familia. Y yo lo vi. Entonces, como que todas las cosas que han surgido después de haber estudiado, no solamente me han dado oportunidades a mí, sino se les han dado a mi familia y a mis personas cercanas.
Para darles un contexto así súper breve, yo he trabajado desde que tengo 8 años. Yo recuerdo que mis papás pasaban por una crisis económica muy difícil. Mi mamá se enfermó y la tuvimos, pues prácticamente casi que despidiéndola. Y yo tuve que hacerme cargo de mi hermanita, que nos llevamos como 5 años. Entonces, desde los 8 era como iba a las casas de las cuñadas de mi mamá y les ayudaba como a hacer aseo o de familiares y recomendados para reunir cosas y apoyar a mi papá porque él trataba de sacarnos adelante y tener a una esposa y dos niñas chiquitas, esto pues manteniéndolas. Entonces yo recuerdo que desde siempre he trabajado, entonces para mí eran las vacaciones, era ir a trabajar, vender esto. En Colombia hay muchas de estas tiendas de antes donde vendían regalos para que te vendían peluches, bolsos, collares y todo eso. Entonces yo sabía que en las vacaciones tenían trabajo allá. Entonces yo vendía dulces en la escuela y los fines de semana o las vacaciones iba y trabajaba allá. Entonces, para mí, como que el hecho de poder contar con ciertas cosas no las daba por sentado porque para mí eran un privilegio. Entonces constantemente fue trabajar. Cuando entró a la universidad era lo mismo, o sea, pagar, aunque en ese momento no era mucho dinero, el semestre no era algo posible. Entonces yo era la típica compañera de la universidad que les estaba vendiendo o empanadas o achiras porque mi mamá hacía achiras o nos montamos un proyecto con otra compañera y vendíamos piñas rellenas de helado. Le sacábamos el relleno a la piña y las rellenábamos de helado y las vendíamos todos los fines de semana y luego como que trabajaba de mesera en un restaurante que queda en Chinauta y cruzando había un hotel. Entonces yo doblaba turno, 5:30 de la mañana me iba al hotel, salía a las 12, cruzaba la avenida, me iba al restaurante y terminaba a las 10, 11 de la noche y así en jornadas de vacaciones y fines de semana. Entonces cuando yo llego para estudiar la maestría, a mí me ofrecen una beca y la beca CONACYT es un salario que te da el gobierno mexicano por ser investigador. Entonces te pagan como 13.000 pesos. En ese momento eran 12.000 pesos mexicanos, que vienen a ser como 2 millones de pesos, por estudiar. Y yo dije, ¿cómo? O sea, es un colombiano. ¿Dónde? Y yo dije, yo no tengo nadie más cercano. O sea, como que para mí estudiar una maestría ahora, tenías mucho dinero, te ibas a endeudar con el banco o ya estabas trabajando y lo lograbas pagar, pero de otra no había como una posibilidad de una beca. Entonces, cuando me la ofrecen, dije, claro que sí, hago todo lo posible por irme y llego allá y pierdo mi beca el primer semestre porque yo me voy en pandemia. Entonces, ¿qué sucede? El aeropuerto en Colombia durante el 2020 lo abren en octubre. El CONACYT pedía que estuviera abierto en agosto. Cuando llega mi beca en noviembre, me la rechazan por haber entrado al país en octubre y yo así como de, no podía pedir que abrieran aeropuertos en Colombia. Entonces fue así como todo un proceso y ahí es donde yo tengo dos profesores de la maestría, ellos deciden apadrinarme de ahí a que en abril tuviera mi beca y logran negociar con que yo tuviera un trabajo en lo que yo tenía estudiado la maestría escolarizada. Una maestría escolarizada es como un trabajo, tienes que estudiar 8 horas de investigación y tomar clases. Entonces para mí era estudiar, trabajar al mismo tiempo durante la maestría. Entonces como que yo veía como, listo, llega mi beca en abril, ya tengo dinero y ya puedo empezar a apoyar a mi familia en Colombia. Entonces ya podía hacerme cargo de mi hermana, cubrir con sus gastos y empezar a apoyar a mis papás, porque la situación económica pues no mejoraba esto por temas de salud de mi mamá, porque no se le daba como una estabilidad financiera y económica en ese momento a mi papá. Cuando lo logra, le pagaban muy poquito por no ser profesional. Entonces, como que paréntesis, yo logro ser la primer profesional de mi familia y la primera en estudiar un posgrado y salir del país también. O sea, no era algo como que estaba dentro de mis posibilidades económicas o de lo que se pudiera hacer. Entonces, cuando yo empiezo a hacer todo esto, yo empiezo a ver que la tecnología me brinda oportunidades que yo no pensaba tener, como tener trabajo desde casa o trabajo híbrido. Entonces, terminando la maestría, me postulo a becas, me postulo a trabajos, me escriben por LinkedIn. Eso yo siempre digo como, esa es una súper herramienta para conseguir trabajo. Y me dicen desde Ciudad de México como, oye, esto nos interesa tu perfil, te contratamos. Claro, yo llego, yo no conocí absolutamente a nadie en México, a nadie, a nadie. Yo llego a dormir esto en la sala de unos conocidos, de otros conocidos, como una semana, en lo que conozco y veo dónde busco dónde vivir y todo eso. Entonces, de ahí empiezo a trabajar y veo que hay un trabajo híbrido, que hay un buen salario y para mí era como haber tomado el mundo a dos manos, era como de
en qué increíble, o sea, esto se puede hacer, las oportunidades y todo, al punto de hoy desarrollar un perfil que me permite proveer económicamente para mi familia en Colombia, proveer para mis propias necesidades y poder construir hacia un futuro. O sea, ya no es como que solo pagamos cuentas y vivimos de una forma reactiva, sino que ya planificas para brindar oportunidades a otras personas y a tus siguientes generaciones, que era que algo que antes pues no habías podido contemplar. Está súper bien, eso ya empieza uno a crearse sus propios privilegios. Eh, Porque obviamente sí conecto mucho con la historia que contabas, es parecida, no es idéntica, pero sí es una historia muy parecida. Y algo, por ejemplo, que me sucedió a mí, y te lo quiero preguntar, es cómo fue para ti, o sea, luego de que empezaste a trabajar, de que empezaste como a ayudar en la casa, si sientes que te estás dando un espacio para realmente disfrutar tú acerca de tus propios ingresos o solamente es como, listo, me voy a dedicar como a mi familia, o sea, si se está dando como un espacio y es un tema bien como delicado porque también me lo he preguntado como, listo, me estoy dando un espacio yo para disfrutar de mi propio dinero que yo estoy haciendo y cómo ese pensamiento que uno tenía antes, porque cuando uno nace en una casa como con escasez, uno dice como, lo primero es el arroz, lo primero es la bolsa de la lenteja, lo primero es esto, entonces cómo manejar tal vez o cambiar como ese chip de pensamiento de cómo así que te vas a comprar un vuelo si eso sirve, no sé, para tirar una pared nueva en la casa. Entonces también cómo has manejado eso. Sí, esa es una gran pregunta porque aquí entra una persona importante en mi vida y es mi prometido. Y cuando yo lo conozco a él, pues yo vengo de toda la vida de estudiar, trabajar, o sea, como que yo ir a un concierto, salir, comprarme cosas, como que compraba lo básico porque tenía que ir al trabajo, entonces compraba la ropa para ir al trabajo porque mi mamá siempre decía, uno tiene que verse presentable porque como te ven, te tratan. Entonces como que mucho mi chip era así. Cuando yo lo conozco a él, pues empezamos a salir y me decía, hoy vamos a un concierto. Y yo como, no. Y me dice, pero ¿por qué no? Y yo le digo, pues porque este dinero, y yo todo lo que hacía era convertirlo en pesos colombianos y pensar que ese dinero era para mis papás. Entonces llega un punto de esta relación donde yo empiezo a entender que está bien. Y él empieza a ser esta persona que me ayuda a entender que está bien esto, disfrutar la vida que estoy viviendo. Porque cuando nosotros, tú lo dijiste, cuando estamos en hogares de escasez, un concepto de disfrutar nunca lo aprendimos, porque vivíamos al día, porque vivíamos en el, si yo no trabajo y mañana no voy a comer, si hoy yo no hago tal cosa, pues mañana no va a haber desayuno, almuerzo, no sé. Pero cuando ya tienes una estabilidad de un sueldo que te va a llegar y que esto cubre en un porcentaje tus gastos básicos, tienes que empezar a dejar un porcentaje de ese dinero para esos disfrutes. Y lo tienes que empezar a aprender. Y como a mí me ayudó mucho entrar a una cultura con otras personas que lo estaban viviendo y que me enseñaran a hacerlo. Porque no es tampoco como el derroche de, pues ya gano, ahora voy a hacer de todo y mejor dicho, a comprar, a hacer. No, es hacerlo sabiamente. Y eso requiere un equilibrio. Por eso también requiere prueba y error. Y cuando nosotras venimos de entornos de autoexigencia, no estamos dispuestas a que nosotras más fallemos. Y nos damos re duro cuando nosotras nos equivocamos. Hasta más duro cuando los demás se equivocan, nos damos súper duro a nosotras mismas. Y eso es algo que yo tuve que aprender con él, al punto de empezar a disfrutar, salir por un café, ir a comprar algo, planificar en, ¿sabes qué? Vamos a irnos en 6 meses a este concierto y de este concierto la entrada va a ser VIP y lo planificamos de ese modo. Y yo le aprendí mucho a eso y yo empecé a darme cuenta que cuando yo tenía estos espacios, me relajaba, disfrutaba y era muchísimo más productiva en mi trabajo. Mientras que cuando yo estaba pues, así como ratoncito corriendo, no era tan productiva como cuando tenía ratos de esparcimiento y luego volvía y como que mi visión se enfocaba mucho más. Entonces, yo siempre diría, uno tiene que aprender a conocerse, qué cosas disfrutas hacer y también algo que aprendí en el camino fue poner límites a las personas que yo amo. Porque tristemente cuando vas creciendo a veces como que es como si fuera una obligación, un deber y es un tema cultural que tenemos en Latinoamérica. Y es como, bueno, pero es que usted debería, pero es que yo también quiero un futuro, yo también quiero y sueño con esto.
Y si yo no voy, no pienso en mi futuro que va a construir, ¿quién lo va a hacer por mí? Entonces, yo mucho lo que les hablé en su momento a mis papás fue, yo voy a cumplir cierta edad y quiero hijos, y quiero una familia, y quiero un esposo, y para esto necesito recursos. Y fue empezar a llegar a acuerdos con ellos. Y no les voy a decir como, uf, de la noche a la mañana todo pasó, fueron años de trabajarlo y de hablarlo, y también entender que mis papás eran personas muy comprensivas. Entonces, siempre cultivaba mucho, yo soy una persona muy creyente, entonces yo cultivaba mucho el principio de la honra. Los honraba en la toma de decisiones, los honraba en llevarles detalles, invitarlos cada vez que iba a Colombia, pero también ponía ciertos límites. ¿Para qué? Porque es necesario para construir un futuro. Entonces, ha sido un equilibrio. No te digo que lo tengo al 100 ganado, pero aún lo sigo, pero hoy disfruto mucho más la vida que vivo a diario que lo que hice cuando empecé a trabajar. Sobre todo esa parte de honrarlos, que fue lo que me quedó sonando mucho, es muy importante porque también siento que cuando uno va como con ese chip de que listo, ahora soy yo la que les voy a dar a todos a ellos y los voy a proveer de todos y ellos no se tienen que preocupar por nada porque aquí estoy yo, es, y eso también me lo dijo alguna vez una mentora, que es como quitarles también como oportunidades. Y por ejemplo, en el caso de tu hermana, yo también tengo una hermana y 3 sobrinos, y yo decía, no, ya mis sobrinos no se tienen que preocupar por nada en su vida, pero ¿por qué? Pero si ellos también están creciendo, ellos también tienen como sus habilidades, ellos también tienen que aprender como a generar por ellos mismos. O sea, yo por qué voy a decir que yo voy a mantener a mi hermana de 30 años, de 32 años, cuando ella también tiene sus habilidades. O sea, como que le estoy quitando como esa capacidad que ella misma puede desarrollar. Sí, total. Y sabes que, May, yo complementaría con algo y yo tuve una plática con una amiga, me acuerdo mucho en un café, y ella me dijo, es que tú tienes que aprender a ser hija, porque por muchos años aprendiste a ser la hermana mayor, la mamá de tu hermana, correr con muchas responsabilidades, pero tú nunca volteaste a ver que tú también tenías necesidades, tú también necesitabas tiempo para ti, apapachos, tiempo de calidad, y tienes que aprender, aunque ya estés por cumplir 30, tienes que aprender a ser hija. Y es un proceso que es un cambio mental. Entonces, yo en mi caso era cada vez que iba a Colombia, era como, no se preocupen por nada, yo pago todo, compro todo, pago el mes de no sé qué, y llega con un buen de regalos, y luego mi hermana iba a Colombia, porque mi hermana también está en México, ella es chef, y al contrario, como que el chip de mis papás cuando ella iba a Colombia era, oye, esto, ¿qué quieres? Y ellas sí la atendían, y yo dije, pero ¿por qué a mí no? O sea, yo también quiero eso. Y mi amiga me dijo, es que tú no les estás comunicando eso. Tú le estás comunicando que tú puedes con todo y que tú no necesitas. Y en mi último viaje, que fue en abril, jugué los papeles al revés y me di cuenta que el problema ni siquiera era que ellos no lo quisieran hacer, sino que yo no se los permitía. Entonces, para mí fue llegar con otra intención, de si quiero apapachos, si quiero que estén pendientes de mí, quiero que planifiquen que cuando yo voy haya una sorpresa. Y así pasó. Entonces, creo que también de nuestro lado es ver qué le estamos comunicando a ellos frente a nosotras, que somos las superpoderosas, que no necesitamos de nada, o que sí somos estas hermanas, estas hijas, que también tenemos necesidades y que también queremos ser atendidas como nosotros lo estamos dando a los demás. Me gusta mucho que hablemos de este tema y también me siento muy identificada porque a mí me ha costado mucho ser como poner esos límites y también el ser hija. Mi papá murió ya hace un tiempo y cuando él murió yo dije, yo me tengo que hacer cargo de todos. Y ni siquiera estaba trabajando, apenas estaba en la universidad, mi mamá se hacía cargo de mí y yo desde ese momento dije, es que ahora yo tengo que ser la que está en la casa pendiente de todos y que a ellas no les falte nada. Entonces como que desde ese momento empecé a no pensar tanto en qué quiero como Laura futuro, sino en yo tengo que darle a mi familia porque ya mi papá no está. Entonces fue también como un cambio ya después de ir conociendo, incluso veo como mucho el valor de estar rodeado de personas que estén en una situación muy similar a la nuestra o que también estén como en este mundo de la tecnología o que tengan un trabajo similar, porque el estar con mis amigas, el por ejemplo hablar con Vale a veces de muchas conversaciones, de los planes que hacemos, es como yo puedo viajar con mi mamá, pero también puedo viajar yo. Y si en algún momento no tengo el dinero para pagar el viaje de las dos, puedo ir yo también a algún lugar.
y tampoco significa que yo tenga que pagar todo, porque también he notado muchas veces que me quiero hacer cargo de todas las cosas, pero mi mamá también quiere hacer eso porque ella es mamá y ella Ujú. quiere que su hija también esté bien y que ella como mamá pueda darle a su hija y sentir como eso de yo soy tu mamá y te estoy cuidando, algo así. Y yo cambio como los papeles de ahora yo te cuido a ti. Sí, y siento que, mira que nos pasa mucho cuando nosotras hemos estado en entornos como, pues donde no hay otra opción y nuestro cerebro se adaptó de esa forma, pero que cuando ya hay paz, no cambiamos el chip y a veces ni sabemos cómo hacerlo. Yo recuerdo mucho la plática con mi amiga, yo llorando en un café diciéndoles, y me dice, aprendí a ser hija. Y yo de, pero ¿cómo se hace eso? Explícame. Y ella como, pues pídelo, o sea, date la oportunidad de serlo, deja que te den regalos. Es que tú siempre que te van a decir a pagar algo, tú eres, no, 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 yo pago. Pues deja que una vez te inviten y yo de, ok, tiene todo el sentido del mundo. Quería preguntarte acerca de, y ahorita como cambiando un poquito el tema, acerca de tu rol, porque mencionabas que eres ingeniera de datos, pero que también sabes como temas de Machine Learning, pero trabajas como ingeniera de datos, ¿cierto? Ujú. Eh, ahorita, como que, ¿qué estás haciendo? ¿Como de ingeniería de datos o estás como incluyendo temas de inteligencia artificial o solamente usas la inteligencia artificial como para tu trabajo, como para ayudarte o todo? Cómo ves ahorita ese tema? Bueno, esto, yo siempre quise trabajar como ingeniera Machine Learning. Eso era como mi sueño después de que saliera de la maestría. Pero cuando yo llegué a México, en Ciudad de México, vi que la mayoría de roles era ingeniería de datos. Entonces yo empecé a aprender de inteligencia, de ingeniería de datos, pero sin nunca soltar lo que había aprendido de Machine Learning y temas de inteligencia artificial. Entonces, ¿qué sucedía? Yo hacía los proyectos en en las consultoras donde he trabajado, pero me involucraba mucho en proyectos de innovación. Entonces, cuando sucedía todos estos summits, que lo recuerdo mucho en el 2023, que era todo IA, 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 y entonces el summit de AWS era de IA, el de Google Cloud IA, entonces como que me iba mucho a estos eventos y veía las propuestas de innovación, entonces empezaba a proponer cosas que yo estaba hasta ahora como piloteando para que a futuro se implementara. Esto que me permitió mantenerme vigente en el mercado, tanto en temas de inteligencia artificial como en temas de ingeniería de datos. Mi trabajo anterior, antes de estar en este, lo interesante fue que pude asumir los dos roles. Estaba en el equipo de ingeniería de datos, donde construía pipelines, desarrollábamos soluciones para el problema en específico de la organización, pero a la par llega un nuevo proyecto donde les piden que hagamos una implementación de IA generativa y ellos sabían que yo había hecho temas de innovación, me llaman y empiezo a proponer cosas de IA generativa, como, bueno, es que la herramienta está haciendo un enlace con OpenAI y si proponemos una implementación de un chatbot que haga que esto que estamos construyendo en temas de en ese momento eran gráficas para un área comercial, entonces el chatbot le permitía a las personas resumir lo que estaba viendo sin que tuvieran una interacción directa y acotar así el tema de negocio. Entonces, siempre me permitía jugar como entre los dos bandos, sabiendo la dificultad técnica que era para nosotros como ingeniería de datos recopilar toda la información, que luego el equipo de ciencia iba a construir sus gráficas, pero que luego los de inteligencia artificial íbamos a tener que tomar todo esto y hacer una propuesta que fuera así súper innovadora para la parte de negocio. Entonces, he hecho esas dos cosas y de ahorita en mi nuevo trabajo, eso es lo que me ha permitido jugar como en ambos mundos. Tener los temas técnicos consolidados, porque eso es fundamental, pero asimismo conocer sobre temas de innovación, pero conocer el negocio. Y al conocer el negocio, sabes qué de innovación con las limitantes técnicas puedes proponer. Y eso te genera como una propuesta de valor como profesional. Que la gente dice, bueno, es que no solamente se enfoca en saber una cosa, sino que yo puedo contar con ella, con que vas a ver esto y lo vas a sacar, pero si necesitamos innovación, la vamos a traer a ella porque tiene como un pensamiento fuera de lo que las demás personas están haciendo. Y eso es lo que me ha servido. En este podcast somos muy amantes de la comunidad, porque siento que primero nos permitió también como llegar a ese punto de datos que fue donde empezamos a estudiar sobre ciencia de datos, pero también porque permite de lo que estás mencionando, de uno estar más actualizado, de poder ir a eventos en donde están haciendo un demo de cómo está funcionando una herramienta de inteligencia artificial que salió hace muy poco, donde están hablando qué están haciendo en otras empresas y que eso más adelante le puede servir a uno en los proyectos en los que va a trabajar. Entonces, no necesariamente
como el uno estar enterado solamente del área en el que está, sino tener una visión, al menos saber que existe algo y que ya más adelante si alguien está hablando es como, ay, yo escuché y está esta otra actualización o hay esta otra opción para solucionarlo. Entonces como que eso también permite que tengas una ventaja frente a la industria. Total, o sea, y lo valoran muchísimo, el mercado valora esos perfiles porque dices, es que yo puedo contar con ella, porque aunque no lo sepa al 100, lo va a averiguar y va a buscar a personas que de pronto ya lo saben y tiene contactos y lo va a aprender a implementar. Sí, y justo en ese momento que están saliendo tantas cosas así súper rápido, o sea, las actualizaciones de los modelos, la AI generativa, los MCPs que te ayudan a que seas mucho más eficiente en temas de programación. Entonces, sí, hay una pregunta que quiero hacerte. También con eso que estaba hablando sobre las cosas que están saliendo ahora. Y es como cuando iniciamos en el área tech, vimos como esa es una gran oportunidad porque me puede abrir muchas puertas, porque los salarios son muy buenos, porque hay mucha oferta, muchas empresas están mirando que eso tiene valor para poder aplicarlo y que como lo hablábamos en el episodio, no solamente es como de un área en específico, sino que se puede aplicar transversal a muchos campos en general. Y con esas nuevas implementaciones, sobre todo de AI, ¿cómo ves como a futuro el rol? Como que a veces sí está ese miedo de es que me van a reemplazar o ahora hay empresas que están creando como agentes que te van a ayudar o que van a hacer el papel de un desarrollador o que ahora el trabajo que estás haciendo como desarrollador con ayuda de un NCP lo puedes sacar súper rápido, entonces ¿para qué voy a empezar a estudiar como temas así técnicos si hay una herramienta de AI que lo va a hacer? Si le doy un buen prompt, lo va a hacer mucho más rápido. Sí, yo creo que no es dejar de lado el dejar de estudiar o el tener los fundamentos siempre van a existir. Y al contrario, creo que es tener muy claros los fundamentos y a partir de ahí empezar a sumar herramientas que te vayan a optimizando y ahorrando tiempo en tu trabajo. No es lo mismo alguien que no tiene ningún conocimiento de bases técnicas y haga un prompt y dice, ay, ya lo copié, lo pegué y me sale un error y no entiendo ni el error. Y vuelvo y le pregunto a ChatGPT, ¿y cuál es el error? Y luego digo, ay, no me está funcionando, le voy a decir a DeepSeek y ni siquiera te diste cuenta que el error puede ser una sintaxis o un tema de indentación, pero como no tenías tus fundamentos, no lo pudiste identificar y empezaste a perder muchísimo más tiempo del que hubieras perdido. Si tienes los fundamentos, te ayudas de estas herramientas y empiezas a hacer tu trabajo mucho más rápido. Algo que yo he visto últimamente en el mercado es que los perfiles se están transformando. Yo esta semana entré a LinkedIn y todos eran, necesitamos a un perfil de ingeniero de datos de inteligencia artificial. Y así varias empresas y yo decía como, esperen, ¿en qué momento surgió ahora el rol de ingeniero de inteligencia artificial? Y ya fui a buscarlo y entonces veía las descripciones, ¿no? Ah, que sepa de modelos, pero que también sepa de datos. Y yo, o sea, es un ingeniero de datos, pero que sepa de modelos, pero que a la misma vez tenga temas de innovación. Entonces yo creo que a lo que a nosotros nos sirve es uno tener las bases, pero al mismo tiempo que construyo las bases me voy adaptando a las nuevas herramientas y las voy aprendiendo a usar, pero no dejo de lado el tema de innovación, porque yo creo que sí se van a reemplazar los roles que no se mantengan vigentes en el mercado. Los roles que digan, es que no, si no se echa código puro, de que no es así, sin usar librerías, vas a decir para una empresa, bueno, si tú me vas a costar mucho más tiempo en un desarrollo que una persona que sabe implementar estas herramientas, pues me voy a ir por la persona que sabe implementar las herramientas porque me va a costar mucho menos. Entonces, creo que es con esa visión con la que uno tiene que ir adaptándose. Y lo que amo de la tecnología es que todo el tiempo nos toca estar estudiando. Yo siempre he dicho, yo creo que estudié más ahorita que salí de la maestría o eso, que cuando estaba allá, porque acá todo el tiempo tienes que estar testeando cómo lo adaptas a tu carrera, cómo lo implementas, a la par de que tú vas estudiando y haciendo tu día a día de desarrollo. Algo que le digo a la gente mucho es, no dejen de lado aprender herramientas de IA, porque cuando lo dejas de lado, hay alguien que sí lo está aprendiendo y que cuando más adelante el mercado siga evolucionando, van a buscar roles de innovación. Y no es como uso la IA para que me diga qué hacer, no, lo uso como un coach de entrenamiento. Entonces,
asume roles, asume el rol de ser mi entrenador para un rol de consultoría en inteligencia artificial en el mundo de datos para este retailer. ¿Qué debería aprender? Dame un roadmap de 5 semanas en donde yo tenga que aprender estos temas de acuerdo a la evaluación de mi perfil actual, cómo lo voy a optimizar. Y así es como yo sí potencio estas herramientas a mi favor. Unido a eso, te quería preguntar qué recomiendas para uno estar actualizado, cómo te actualizas, cómo ves estas nuevas implementaciones o las nuevas cosas que están sacando. Sí, yo también soy team comunidad, así que cada vez que hay eventos, estoy en los eventos y trato de seguir mucho a personas a las que admire y que veo que están haciendo cosas. Entonces, a mí me pasa que yo uso más LinkedIn que Instagram o que Facebook porque ando viendo todo lo que están haciendo las personas y entonces ya les digo como, a ver, ¿qué es lo que están aprendiendo? ¿Cómo funciona esto? Voy a un evento, no sé para qué lo están usando. Al final voy y conecto con el ponente y le digo como, oye, mucho gusto, me llamó la atención esto, das sesiones de mentoría. Yo siempre voy por este lado, como de, ay, explicas la herramienta, entonces ya me voy allá. O simplemente a veces en eventos que son muy grandes y no tienes esa oportunidad, anoto lo que ellos hablan y me voy a la casa o cuando ya estoy, me pongo a buscar cómo funciona, cómo se están haciendo estas implementaciones. Trato de que mi red de contactos siempre sea personas que sepan más que yo, a las que yo pueda ir cuando no sepa qué hacer o cómo mantenerme vigente. Entonces, a mí me gusta, yo hago parte de Women Maker igual que ustedes. Y la comunidad de México la amo muchísimo, entonces son chicas que todo el tiempo se están actualizando, entonces me voy con ellas, vamos a hacer coworking, hablamos de lo que hacen en sus trabajos, en sus empresas, y así vamos como que nutriéndonos entre todas y manteniéndonos vigentes en el mercado. Sí, yo tengo una opinión muy parecida a la tuya con los temas de inteligencia artificial. Yo también opino que me parece muy poco probable que alguien que no haya estudiado al menos un poco anteriormente de programación o de ingeniería de datos o de todos esos temas de datos pueda simplemente llegar y con la inteligencia artificial hacer un trabajo, porque realmente el valor de esos trabajos es en el entendimiento de los datos que uno tiene. Y hay una verdad muy cierta hoy, es que no todas las empresas están implementando la inteligencia artificial, no todas están utilizando como los temas de seguridad. Entonces tú no puedes ir a la inteligencia artificial que está ahí pública y mandarle todo el contexto de tu empresa, ¿cierto? No puedes hacer eso por seguridad. Entonces no hay muchos trabajos que te permiten como tal utilizarla. Pero algo que sí podemos hacer es ser unos buenos curadores, que esto ya también lo he dicho como en muchos lados, como ser unos buenos curadores de la información que nos da la inteligencia artificial. Y la única forma de ser buenos curadores es sabiendo qué estás preguntando y qué te están diciendo. Porque, ¿y cómo sabes qué te están preguntando y qué te están diciendo? Porque tienes un contexto de los datos y porque tienes un conocimiento base, no sé, de algo. Por ejemplo, a mí me pasa ahorita en el trabajo y porque las herramientas que puede que sean viejas también están cambiando todo el tiempo. Hay una herramienta que a mí me gusta mucho que se llama Databricks y que yo la usé hace 2 años o hace un año. Y yo recuerdo que cuando yo me certifiqué en Databricks era una certificación como muy práctica, era como de escribir código y ahora es muy diferente. O sea, como de 1 año y medio o 2 años sin usarla, la volví a utilizar ahorita en un nuevo proyecto y ha cambiado un montón. Pero eso no quiere decir pues que no sepa o algo así, porque yo sé que ya yo tengo como tal una base, ya sé como qué cosas puedo preguntar, database, inteligencia artificial también metido. Entonces, sí, se trata como de ser buenos curadores en la medida en la que lo puedes utilizar. Y otra cosa acerca también de la pregunta que decía Laura, que uno cómo hace como para estar como al día y todo eso. Conocí esta semana a un chico que hace como contenido y justo le hicieron la pregunta y él lo que hace es que lee muchas revistas, o sea, como que, no sé, se dedica como listo en la semana, voy a dedicar 3 horas para leer lo nuevo que puso HackerRank. Entonces lee como todas esas entrevistas, también tiene como sus ciertos creadores de contenido que están publicando y que eso es súper, súper bueno. Y también como no dejarse como overwhelmed, como, se me olvidó la palabra en español, Sí, sí, como no como dejarte satura. llenar sí, de tanta cosa porque es algo que puede pasar. Y yo siento que en parte me pasó un poquito cuando en la empresa donde trabajo de la nada
te dijeron, tienes que hacer estos 5 cursos, son obligatorios, 5 cursos de cómo hacer agentes, y es obligatorio, y te dijeron, tienes hasta cierto punto. Cuando ya empieza así, como que te empiezan a obligar y a meterlo, siento que ahí es cuando uno empieza como a poner un poquito de resistencia, pero hoy otra vez como que tomar las cosas con calma y tomar lo que te sirva, porque hay muchas herramientas que la verdad yo ni idea ahorita. Yo ni idea, no me ha interesado saberlas, no las he utilizado. Cuando yo sienta como listo, la necesito, la tengo que usar, si quiero tener este trabajo, bueno, la tengo que estudiar, ahí sí la empiezo a estudiar, pero tampoco se trata como de sabértelas todas, sino como tomar lo que necesitas y lo que pues resuene contigo también. Sí, además yo creo que nunca vamos a estar así súper actualizados todo el tiempo de todo lo que hay, porque hoy sale una cosa y mañana la otra, y de la nada es como, bueno, yo trato de seguir a las personas, pero que digas, sí, es que ya probé todas, no creo que sea cierto que alguien ya sepa todo lo que, ni los que lo están creando saben lo que están haciendo otros, entonces, mucho de lo que tú dices es cierto. Se dedique a probar, literal. No, eso no es cierto, y también creo que es esto, encontrar cómo aplicarlo en otras áreas de tu vida. Eso también como que te vuelve, no solamente en trabajo, no sé, yo ando con un plan de alimentación de un libro, uno de los libros de salud hormonal, y me choqueaba como el hecho de que acá está el día uno y tenía que ir a consultar las recetas, pero para consultar las recetas tenía que saber cuántas cosas tenía que comprar en la semana, y dije, ay, no, ya. Voy a hacer un Notion con todo esto para luego que me diga cuántas recetas implemento en la semana y mi lista de mercado va a ser cuánto. Y tú dices, bueno, pues algo básico, pero así yo estoy aprendiendo cosas que no necesariamente es para mi trabajo, pero que si en el trabajo alguien dice, oigan, ¿saben utilizar Notion en alguna automatización? Yo voy a decir, ay, yo ya lo sé hacer. ¿Qué hiciste? Ah, algo personal. Pero como que eso te va sirviendo poco a poco. Sí, totalmente de acuerdo. O sea, no es ni siquiera como yo ya sé que salieron 24 modelos o 24 agentes o Mm, 24 empresas, sino cómo usas o cómo puedes aplicar a un proyecto real esas herramientas que ya sabes. Y si no las sabes usar y simplemente, no sé, importaste una librería o hiciste algo, pues no va a haber como un gran valor en eso. Y de nuevo, es imposible que sepamos que lleguemos como a un punto en el que sepamos qué está pasando en todos lados. O sea, no, eso no va a pasar y también toca como soltarlo y dejarlo ahí. Y recuerdo mucho un post que vi justo hoy en la mañana y fue como la diferencia entre un desarrollador que sabe programar y una persona que está utilizando ChatGPT o alguna de estas herramientas es que si tú le corriges algo, la respuesta es tienes razón y empieza a corregirlo o empieza a hacer cosas, o sea, simplemente se tiene razón y empiezo a modificar cosas. Porque claro, si no, entonces lo que mencionabas de voy a mirar un error y no voy a saber de qué fue, o va a ir a modificar un archivo y luego dañar otro proceso o algo que ni siquiera era necesario que estoy poniendo código, texto, demás. Entonces también es importante como no descuidar las bases, que eso siempre va a ser muy importante. sí, total. No crean que la inteligencia artificial lo sabe todo, eso es una mentira. No, eso no es cierto. A pelearle también, yo soy como, no, no es cierto, te estás equivocando. No, Eso sí. no es verdad. Sí, yo creo que, bueno, yo sé que hay muchas personas que nos escuchan que están iniciando, que de pronto están como a punto de conseguir como su primer trabajo. No sé si tengas como algún consejo para esas personas, Luisa. Sí, justo a mí me encantan las personas de universidades, porque yo siempre pensé como, bueno, ¿cómo se consigue este primer trabajo? Siempre te dicen como, no, hasta que usted esté al final. Y yo le digo, uno consigue su primer trabajo o uno empieza a conseguir su primer trabajo desde el primer semestre. Y alguien nunca te lo dice, siempre te dicen como, no, hasta el final. Y si desde el primer semestre ustedes empiezan a visualizar qué quieren hacer, es simplemente curiosidad y empiecen a preguntarse cuáles son esos roles de la industria que son como su trabajo soñado. No sé si han visto que cuando uno empieza el año es como de, voy a traer aquí mi vision board, o todas las cosas que quiero hacer y como que uno se le pone así. Lo mismo uno debería hacer cuando entra a una carrera. ¿Cuál es mi trabajo soñado? Yo estoy entrando a estudiar sistemas, electrónica, lo que estés estudiando. ¿Cuál es mi trabajo soñado? ¿Cuál es ese salario que quiero? O sea, ¿cuáles son esas cosas? Y empezar a construir a partir de. Yo siempre les digo a los jóvenes, creen un perfil de LinkedIn
Y así como usted anda stalkeando a las personas en Facebook de, ay, este terminó con tal y ahora volvió con... Haga lo mismo en LinkedIn, vaya y conecte con personas que se dedican a lo que usted está estudiando y vea cuál es chisme de su perfil, o sea, qué fue lo que esta persona estudió, con dónde la estudió, cómo fue su recorrido. Y no necesariamente necesitas que estar en los últimos semestres para hacerlo. Si este primer semestre tú te vas proyectando, tú te vas enfocando en cuáles son todas estas materias que te van a generar como y vas a hacer proyectos hasta personales que van a ir sumando a tu portafolio, a tu CV, no, acá en México es como mucho CV, pero a tu hoja de vida y cosas así. Y a los que ya se encuentran en último semestre y dicen, Luisa, yo no hice nada de esto en primer semestre, nunca es tarde. Siempre busquen, cuando estén en último semestre, busquen mentores, personas que ya estén haciendo lo que ustedes quieren hacer. ¿Por qué? Porque los mentores tienen conexiones y eso es networking para ustedes. Entonces, busquen a alguien, vayan a eventos, conéctense a eventos de tecnología, pierdan el miedo de escribirle a alguien por LinkedIn de, oye, es que vi, oye, ¿tendrás tiempo? Habrá gente que les va a decir que no. Pero si ustedes de 10 personas que le escriben, 5 les dicen que no, tienen la posibilidad de que 5 les digan que sí. O 8 les dijeron que no, ya tienen con 2 que le digan que sí, ya tienen ganado la mayoría. Entonces, siempre diría como proyectense y algo que le hago mucho ejercicio a las personas que mentoreo es hagan una presentación de cuáles son los trabajos soñados. Ah, es que yo quiero trabajar como ingeniero de datos. Listo. ¿Cuáles son las skills? Váyase usted a LinkedIn y vea cuáles son las vacantes de ingeniero de datos. ¿Qué están pidiendo? Un ingeniero de datos junior, ¿qué le piden? Ah, no, saber bases de datos, saber programar en PySpark, Python, no sé qué. ¿Usted sabe eso? No, empiece a practicar. Si no, usted vaya y busque cuál es ese rol que estoy buscando. No, es que científico de datos. ¿Qué le piden a un científico de datos junior? No, es que haber hecho un proyecto. Pues vaya usted y esto, hay una página, creo que ustedes la habrán usado, que es el que tiene este repositorio de datos que uno descarga dataset. Se me fue el nombre en este momento. ¿Cuál? Kaggle. Eso, váyanse allá y generen un proyecto, créenlo, o sea, hasta tienen el paso a paso del proyecto. Si usted quiere hacerlo, vaya, y eso a usted le va a dar experiencia. Entonces, vayan en esos pasos de construir y la primera carta de presentación es, tengan su LinkedIn activo, creen un buen CV, pero no un CV estético, sino un CV, una hoja de vida que pase a TFs, o sea, que vaya y usted, si usted está activo en LinkedIn, va a ver que muchas personas de reclutamiento dan charlas sobre cómo hacer mi hoja de vida. Vaya usted a esas charlas, qué es estar vigente en el mercado. Y algo que marca la diferencia entre un primer salario bueno a uno normal es la proactividad. ¿Por qué? Porque uno tiene que saber venderse. Y aún en sistemas no le enseñan eso. Entonces, sea intencional en practicar venderse. O sea, ¿cómo es venderse? Practicar para entrevistas. Hay un modelo de ChatGPT que tú hablas con él y te entrevista. Pues practique, practique, practique. ¿Se va a equivocar? Sí, a la primera va a estar nervioso, le va a sudar todo, las manos, todo. Pero ya después de 10 ya va a ser menos el nervio. Entonces, inténtenlo, pero no dejen de ser intencionales en intentarlo, porque a veces algo que nos ocurre mucho en Latinoamérica, si queremos ocultar el fracaso, cuando algo no sale bien es como, ay, no, mi mala nota, no me razón. No, usted fracasa y fracase rápido. Entre más rápido fracase, usted va a aprender más cosas. Entonces, postúlese varias veces, pero no solamente lanzar hojas de vida a lo no, o sea, sea intencional. Vaya, averigüe qué es la empresa en su primera entrevista, que usted sea la persona que más sabe de la empresa que el entrevistador de usted. Vaya y usted dice, ah, es que mira, Mercado Libre me escribió. Voy a buscar en mi lista de personas de LinkedIn quienes trabajan en este puesto de Mercado Libre. Ah, no, esto, Laura. Voy y le escribo a Laura, oye Laura, ¿cómo estás? Me postulé a esta vacante de científico de datos junior. Quería saber si tienes algún tip o recomendación que me quieras dar, si tendrás unos minutos de tu tiempo. Muy seguramente si Laura es de parte de comunidad le va a decir, ay, le va a decir que sí a esto, a que usted mismo vaya y que usted mismo como que haga parte de todo ese proceso. Entonces, esa sería como mi recomendación inicial y pues para que lo tengan presente. Lisa, muchas gracias por venir a este podcast. A mí me encantó el episodio. Siento que tu historia y todo lo que nos viniste a contar es demasiado, demasiado valioso y también como
también como el nivel de experiencia donde estás y el nivel de madurez que tienes es demasiado. O sea, sentí que estaba tomándome un café por allá hablando con una amiga. De verdad, muchas gracias por este episodio. Esperemos que podamos grabar otro. Siempre nos encanta repetir personas porque sé que siempre tienen muy buenas historias por contar. No, a ustedes, muchas gracias por la invitación. Yo soy fan del podcast de ustedes. Además que entrevistan a personas que conozco y saber más de esas historias como que te hace sentirte identificada y decir, wow, o sea, creo que no eres la única persona que vive por eso. Entonces, gracias por la oportunidad. También decirles que lo que están haciendo es increíble e inspirador. Gracias por haber creado esta iniciativa y por tener la determinación, crear el espacio y todo para llevarlo a cabo. Así que, de verdad, muchas gracias. Gracias. Gracias también a todas las personas que nos están escuchando. Gracias por conectarse cada semana a escuchar este episodio. Recuerden suscribirse primero que todo si nos están escuchando en YouTube y recuerden seguirnos en redes sociales como @datasolpodcast. Les vamos a dejar toda la información de Luisa en la descripción, como cositas adicionales que ella nos quiera compartir y nos vemos en la próxima. Gracias. Gracias. Bye.